Buenas noches y bienvenidos a Leyendas del Sueño. Esta noche, déjate llevar por la historia de Juana de Arco, una humilde pastora con un destino celestial, cuyo valor encendió nuevamente la esperanza de una Francia herida. Instálate cómodamente, relájate, respira profundamente y déjate mecer por esta historia increíble. Capítulo 1. La llamada y la partida. Domremy, tierra natal. La mañana se alzaba sobre las colinas de Domremy como un velo diáfano, rozando las frondas aún cargadas de rocío. A las primeras luces del sol, las espigas de trigo se balanceaban bajo la caricia de un viento tibio, susurrando antiguas oraciones al ritmo de las nubes. En el horizonte, la silueta piramidal de la iglesia de Saint-Rémy se recortaba contra un cielo de un azul incierto, promesa de un día nuevo en el corazón de la Lorena desgarrada por la guerra. En la granja de la familia d'Arc, una llama palpitaba ya en el hogar de la cocina. Juana, una adolescente de 18 años con ojos penetrantes, vigilaba la cocción de un pedazo de pan de centeno. Mientras sus hermanos se afanaban en ordeñar las cabras, el olor de la leche caliente se mezclaba con el más acre de un aroma a tocino que se asaba en una sartén de hierro. Alrededor de la mesa, los rostros estaban curtidos por el trabajo y la vigilancia. Cada arruga testimoniaba las estaciones de guerra, del miedo sordo alojado en el corazón de los campesinos. Ella posó la mano sobre la madera tosca de la puerta, acariciando el arco grabado que cerraba el batiente. Aquella mañana, un presentimiento la atravesó como un relámpago. Los gallos cantaban anunciando el día, pero en sus ojos una chispa profética danzaba, como si el arcángel Miguel mismo hubiera susurrado su nombre en el viento. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Ella escuchó, sin estar segura, un murmullo distinto entre el soplo de las colinas. Ve, hija de Francia, los aldeanos, en su simplicidad, continuaban con sus tareas. Se reparaba un carro de castaños para entregar la harina, se arreglaba la cerca del gallinero roída por los conejos salvajes. Sin embargo, algunas miradas se volvieron hacia ella, como si percibieran la misma chispa sagrada. Juana sintió su curiosidad romper la tranquilidad matinal y tuvo que apoyarse contra el marco recién lijado para no vacilar. En la fuente del pueblo, el agua corría con un gorgoteo regular. Ella se acercó y sumergió sus manos, sintiendo el frío mordiente atravesar sus guantes de tela. Un reflejo plateado brilló en la superficie, el de su propio rostro, marcado por una determinación feroz. Murmuró, con una voz que el silencio recogió: «No soy más que una campesina, pero escucho». Las palabras se desvanecieron en el aire, llevadas por el canto lejano de los cuervos, posados en las tejas rojas de los tejados. En la casa, su madre disponía bandejas de cerezas silvestres, ofrecidas en ofrenda a la Virgen. Sobre la mesa, un rosario de madera oscura reposaba, desgastado tras la oración matinal. Juana miró aquellos granos pulidos, testigos de un refugio espiritual. Sintió el peso de la vocación descansar sobre sus frágiles hombros, una misión demasiado grande para ella y, sin embargo, irresistible. Un rayo de sol penetró por la pequeña ventana, dibujando un halo dorado alrededor del crucifijo colgado en la pared. Ella reconoció en él una señal. Debía dejar esa habitación de vigas centenarias para responder a una llamada que la superaba. El eco de los cascos de un caballo resonó de repente en el camino de tierra. El heraldo del señor local, portador de despachos, se acercaba a rienda suelta. Juana salió de la casa, sus botas aplastando las ramitas. A pocos metros, el mensajero
levantando la visera de su yelmo, le lanzó una mirada interrogativa. ¿Tú eres Juana? Su aliento entrecortado llenaba el aire de un polvo ligero. Ella asintió, con el corazón latiendo. Yo. El mensajero tomó una carta con un sello de cera roja, marcado con las armas del rey, y se la tendió con una gravedad solemne. El delfín te espera en Chinon. Los pergaminos se desplegaron entre sus dedos como un escrito venido de otro mundo. Las palabras reales fluían, sin retorno, convocándola para defender el reino. A su alrededor, los cantos de los pájaros parecieron desvanecerse, dando paso a la pesadez del destino. Un cuervo pasó por encima de la estructura, un presagio negro y familiar, guardián de los misterios. Su madre, alertada por el tumulto, apareció en el marco de la puerta, con el rostro pálido. ¿Te vas? Su acento temblaba, cargado de lágrimas contenidas. Juana se acercó a ella, posando suavemente una mano en su hombro. No elijo, madre. Obedezco lo que escucho desde hace meses. Un silencio se instaló, suspendido como una nota musical inacabada. Luego, la madre asintió, rota por la fe y el amor. Entonces que Dios te lleve, hija mía. En el patio, los aldeanos se reunieron, formando un círculo mudo alrededor de la joven. Las siluetas se dibujaban como sombras benévolas. El herrero, de brazos poderosos, la niña con las palmas manchadas de moras, el viejo pastor, sosteniendo su bastón tallado. Todos buscaban descifrar el enigma de su llamada. Juana levantó los ojos hacia el campanario, hacia el cielo aún salpicado de nubes apesadumbradas, y dijo con voz clara: que el Eterno guíe mis pasos y que el aliento de los santos me acompañe. Montó a caballo, vestida con una sencilla túnica bordada con flores de lis pintadas a mano, eco de su misión. Su mirada se dirigió hacia el camino que serpenteaba entre los bosques oscuros y los prados resplandecientes. Más allá, la sombra de la guerra planeaba, con sus catapultas, sus murallas almenadas y sus banderas desgarradas. Respiró profundamente, inhalando el olor de la tierra húmeda, de la hierba pisoteada y de la madera recién cortada. En ese ramillete aromático, escuchó de nuevo una voz interior: «Ve, hija de la patria». El caballo relinchó, impaciente, como para animarla a cruzar el umbral. Ella puso un pie en el estribo, ajustó la brida y con un leve golpe de talón tomó la dirección del este. Las campanas de Domremy sonaron, anunciando su partida solemne. El viento, cómplice invisible, levantó su cabellera castaña, envolviéndola en un aura ligera. Así comenzaba su viaje, llevado por la esperanza de una Francia herida y por la promesa de abrir un camino de luz más allá de las tinieblas. Las primeras visiones, en la primavera del año 1425, mientras la sombra del conflicto se extendía sobre Lorena, Juana permanecía sola en el oscuro desván de la granja familiar. La antigua estructura exhalaba el olor de la resina y del polvo mezclado con las virutas de madera recién cortadas. Sentada sobre un viejo arcón de pino, hilaba la lana bajo la pálida luz de una estrecha lucerna. El mundo exterior le llegaba en ecos: el balido lejano de una oveja, el susurro de las hojas en la brisa matinal y el tintineo distante de un herrero trabajando. Sin que ella se diera cuenta, un soplo más ligero atravesó la estancia, como un murmullo de alas rozando las vigas. Juana levantó los ojos hacia el tejado, con el corazón palpitante. Un flujo de palabras indistintas parecía ondear en el aire estancado. «Juana, Juana». Las palabras brillaban en su mente, a la vez dulces y apremiantes.
como el eco de una campana inaccesible. La lana se deslizó de sus dedos y un escalofrío recorrió su espina dorsal, despertando en ella un temor sagrado. De rodillas sobre la tabla rugosa juntó las manos, cerrando los ojos para escuchar mejor. En el silencio de la estructura, las voces se aclararon. 3 timbres distintos, uno grave y noble, otro tierno y cantarina, el tercero vibrante de una autoridad celestial. Pronunciaron su nombre como un juramento: Hija del Señor, escucha nuestras santas palabras. El latido de su corazón resonó en sus oídos, mientras la oscuridad circundante parecía iluminarse con una claridad interior. Cuando abrió los párpados, una luz cruda atravesó la lucerna, grabando en la pared el halo de una aparición imaginaria. Juana sintió sus párpados pesados, como cargados por un velo de misterio. Las fibras de la tela de lino temblaban. Creyó percibir, en el vapor danzante del polvo, formas angélicas dibujarse, suspendidas entre la sombra y la luz. A sus pies, la lana comenzó a crepitar, como si fuera tocada por una brasa invisible. Entonces osó formular la pregunta: ¿Quiénes sois, oh voces de los cielos? Su timbre temblaba, pero las palabras salieron claramente. Inmediatamente, la voz profunda respondió: Miguel, jefe de los ejércitos celestiales, con mi espada combato la iniquidad. La voz clara añadió: Margarita, tu hermana en la fe, velo por tu pureza. Finalmente, la voz dulce y grave concluyó: Catalina, esposa de Cristo, te acompaño hacia tu destino. Cada nombre resonó en Juana como el eco de un tambor divino. Sintió un calor difuso invadir su cuerpo, partiendo de su corazón para inundar sus miembros con una fuerza nueva. Un zumbido sutil vibraba en la estructura, como si el universo mismo contuviera el aliento. El soplo de un lirio naciente se coló por el marco de la lucerna. La flor blanca parecía tenderse hacia ella, receptáculo de una gracia invisible. Temblorosa, Juana murmuró una oración aprendida en su más tierna infancia, sus labios articulando cada palabra con un fervor infantil. Señor, haz de mí tu humilde instrumento. Las voces callaron un instante, dejando paso al silencio vibrante del milagro. Luego, como impulsado por un viento secreto, un nuevo mensaje se deslizó en su mente. Ve a liberar a Francia, salva el reino de los ingleses, rompe las cadenas que esclavizan a tu pueblo. Estas palabras, impregnadas a la vez de dulzura maternal y de mandato marcial, hicieron nacer en ella un vértigo profundo. En la distancia, las campanas de la iglesia tocaron el ángelus. El sonido metálico se estrelló contra la muralla de piedra, y Juana creyó escuchar en cada tintineo la llamada de la patria. Supo entonces que su destino ya no sería nunca más el de una simple pastora. Los meses siguientes, las visiones se repitieron, siempre al alba o al crepúsculo, al doblar un sendero o en el fragor amortiguado de las oraciones del coro aldeano. Cada aparición ajustaba su propósito, a veces una muralla en llamas, a veces una bandera inmaculada ondeando frente a un horizonte de brumas. Las voces le enseñaron poco a poco el arte de discernir la verdad entre las sombras. Mantén tu espíritu claro. Sabe escuchar la voz del pueblo y no temas los juicios. Se sorprendió pasando horas contemplando el paisaje, buscando en cada nube un indicio de su misión. Los trigos se doblaban bajo el peso del verano, los arroyos transportaban un murmullo de esperanza, y los cantos de los pájaros le llegaban como fragmentos de profecía. Una noche, mientras la luna roja se alzaba detrás de las colinas, levantó los brazos al cielo,
muéstrenme el camino. Y en un soplo incandescente, la luz celestial descendió en espiral, grabando en su corazón la certeza de caminar bajo la protección de los santos. Cuando llegó el momento de exponer estos milagros a su familia, Juana redobló su prudencia y fervor. Confió a su confesor íntimo, un viejo sacerdote de rostro arrugado, el relato de sus encuentros sobrenaturales. El hombre, tras dudar entre el temor a la herejía y el asombro, posó su mano callosa sobre su hombro. Si Dios te habla, hija mía, sigue la voz de la verdad. En estas palabras simples se selló el destino de la doncella de Domremy, lista para embarcarse en una aventura que cambiaría para siempre el curso de la historia. Hacia Chinon y la corte, a principios del verano del año de gracia 1429, Juana dejó Domremy en un palafrén negro, de cuello fino y cascos relucientes, escoltada por algunos escuderos de confianza. El alba apenas despuntaba cuando el convoy se lanzó por el camino de tierra, surcado por huellas de carruajes apresurados y asperezas antiguas. La bruma matinal flotaba al ras de los prados, envolviendo el campo en un velo diáfano, mientras el aire, saturado de una frescura primaveral, traía consigo el aroma acre de los helechos y el leve picor de los cendrinos en flor. Cada legua recorrida ofrecía a Juana un cuadro nuevo. Bosquecillos cicatrizados por los incendios de la guerra, viñedos abandonados donde se adivinaban, bajo el follaje, los palos oxidados de las vides segadas y a veces, en una zanja, una asta de bandera destrozada, vestigio silencioso de una emboscada nocturna. Los pájaros mismos cantaban con desconfianza, su trino vacilante, como si temieran la presencia de soldados enemigos. Un arrendajo voló delante de ella, alborotando el aire con sus plumas azuladas. Ella vio en ello un presagio, señal de alerta para los imprudentes y estímulo para aquella que avanzaba bajo la gracia celestial. El convoy cruzó pronto la frontera de la Marca, donde los señores locales, divididos entre la lealtad y el interés, habían erigido sólidas fortificaciones de empalizadas y torres de vigilancia. Las garitas se alzaban, guardianas de la frontera. Sus matacanes de madera proyectaban sombras amenazantes sobre el camino. Juana invitaba a sus compañeros a aminorar el paso, escrutando con la mirada los merlones, vigilando el menor movimiento. En el aire resonaba el crujido rítmico de las ruedas sobre los guijarros, eco de un tiempo en que el equilibrio de Francia vacilaba bajo la presión inglesa y borgoñona. Cuando llegaron a las orillas del río Vienne, el calor aumentó como un soplo de brasero. Las aguas dormidas relucían bajo el sol, orladas de una espuma ligera. La barcaza, navegando entre dos cadenas tensas, parecía flotar en el azul, portadora de promesas y dudas. Juana posó la mano en el flanco del caballo, recogiendo la vibración silenciosa de la bestia. Luego, sin decir palabra, guió al convoy hacia la orilla opuesta, cruzando la corriente en un estremecimiento de tablas gemidoras y poleas chirriantes. En la ribera Turangele, la tierra era más fértil, hierbas altas, campos de lino ya tejidos de hilos azules y blancos. En el horizonte, la silueta altiva de Chinon se dibujaba, coronada por sus murallas de granito. Las torres macizas, esculpidas por los vientos, parecían desafiar al cielo. Juana sintió su corazón hincharse de emoción. Era allí donde debía hablar con el delfín, y donde su destino estaba a punto de bascular. El camino ascendía por una ladera de colina, salpicada de matorrales y retamas, cuyas espinas crujían bajo los pasos de los escuderos. Los primeros tañidos de las campanas de Saint-Méloire des Ondes
llegaron claros y solemnes, resonando en el valle. Juana levantó la cabeza. El sonido parecía reverberar contra las piedras antiguas, portador de un mensaje sagrado. A medida que se acercaban, las casas se alineaban en un mosaico de pizarra y talleres de tejedores, boticarios y encuadernadores. Los habitantes, curiosos, se detenían en las puertas, lanzando exclamaciones contenidas: «Es la doncella» o «Gloria a Dios». Ella no sonrió. Permaneció impasible, con la mirada fija en la silueta austera del castillo. Sin embargo, sintió la energía colectiva de la ciudad, un soplo de esperanza que galvanizaba a sus compañeros. Los niños, descalzos, corrían detrás del convoy, blandiendo ramas de laurel o flores de corona improvisadas. Los mendigos también, volviendo su mirada hacia la joven, murmuraban con voz ronca: «Que nos libere». Cuando alcanzaron la puerta de Chinon, un pasaje abovedado, labrado de hierro y roble, se abrió ante ellos. Un vigía lanzó una mirada circular, verificó la orden real y luego hizo bascular el puente levadizo. Las ruedas chirriaron sobre el empedrado, y el aire, en el patio interior, vibró con un estruendo de armaduras y tintineo de espadas. Juana, descendida del caballo, retiró su yelmo pulido, dejando al descubierto su cabellera castaña recogida en una sencilla trenza. Inspiró profundamente. El perfume de la piedra caliente, mezclado con el olor acre del metal, llenaba sus fosas nasales. En el centro del patio, las lanzas plantadas formaban un bosque de puntas relucientes. Los ecos murmuraban entre sí: «El delfín nunca ha recibido a una pastora. Nos dirá qué locura impulsa a una joven a llegar hasta aquí». Juana caminó con paso decidido, sus botas golpeando la piedra con determinación. Se volvió hacia uno de los escuderos. «Llévame ante Carlos VII». Un heraldo se inclinó ante ella. «Acérquese, señorita. El rey la espera en la sala de guardia». Señaló una escalera de caracol con peldaños pulidos por generaciones de caminantes. Las antorchas dispuestas a lo largo de las murallas proyectaban sombras danzantes, similares a vagas oraciones girando a su alrededor. Las paredes, cubiertas de tapices que narraban la genealogía capetiana, susurraban la historia de un reino en peligro. En la sala de guardia, los guardias formaban dos filas, con rostros impasibles. Detrás de ellos, una cortina mostaza ocultaba la puerta de la gran sala. Le ofrecieron un asiento sencillo, de madera tallada, casi frágil en medio de aquellas armaduras relucientes. Juana se sentó, cruzando las manos sobre sus rodillas, los dedos entrelazados como si apretaran un objeto invisible. Su mirada, tranquila, escrutaba la pesada cortina, como si ya leyera los pensamientos del delfín. El silencio se prolongó, tenso como una cuerda de arco. Luego, un paso amortiguado resonó. El rey, aún incógnito, entró en la sala, vestido con una túnica sobria, el rostro oculto bajo una capucha verde. Juana permaneció inmóvil, con el aliento suspendido. Él caminó hasta ella, se detuvo a pocos pasos y retiró lentamente su capucha. Sus rasgos juveniles, impregnados de una melancolía secreta, se revelaron. El delfín bajó los ojos, mostrando un respeto teñido de inquietud. «Doncella de Lorena, te he hecho llamar. ¿Por qué portas la espada del cielo?» Juana levantó la cabeza, sus pupilas centellantes fijas en las del príncipe. Su voz, clara y segura, rompió el silencio. «Señor, no soy ni caballero ni cortesana. Soy el instrumento de Dios. Por mí, Él os ordena recibir vuestra corona en Reims y expulsar al invasor». A su alrededor, los guardias se tensaron,
y un escalofrío recorrió la sala como una ráfaga de hielo. El delfín frunció los labios, ajustándose la capucha con vacilación, y luego osó preguntar: ¿y tus visiones? ¿Cómo probar su verdad? A estas palabras, Juana se levantó, caminando lentamente hacia él. Cada paso resonaba en la sala, y sus botas rozaban el suelo como un toque de campana discreto. Se detuvo frente a él, levantó la mano hacia su corazón y con tono solemne declaró: nombraré a vuestros caballeros, reuniré a vuestros varones y revelaré al pueblo al Dios que vela por Francia. Si miento, que mi espada se desmorone en polvo; si digo la verdad, que los pendones juren fidelidad a su rey. El delfín, tocado por el fulgor de su convicción, cruzó los brazos. El silencio cayó de nuevo, profundo. Finalmente murmuró: que Dios te guíe, doncella. Veremos si tu fe sostiene tu esperanza. En el halo vacilante de las antorchas, Juana se inclinó. En ese instante, una ráfaga de viento pareció colarse bajo las cortinas, levantando una esquina del tapiz que revelaba el blasón real: 3 flores de lis en un campo azul, promesa de un reino por restaurar. Supo entonces que la partida estaba en marcha. La voz celestial la había conducido hasta allí, y ahora nada podría desviarla de su destino. Capítulo 2. Orleans y la campaña del Loira, movilización y estrategia. En el corazón del verano de 1429, la ciudad de Orleans se erguía como un último bastión a las puertas del valle del Loira, rodeada por los ingenios de guerra ingleses. El río, ancho y perezoso, fluía lentamente, reflejando en un espejo líquido las altas murallas tachonadas de hierro. Las torres de asedio, erizadas de plataformas y matacanes, proyectaban su sombra masiva sobre las aguas, mientras los ballesteros ingleses, encaramados en los merlones, buscaban incansablemente cualquier signo de vida detrás de cada aspillera. En el interior, los habitantes resistían, animados por un coraje obstinado, pero el hambre, la sed y la desesperanza carcomían poco a poco la moral de los defensores. Cuando Juana de Arco llegó a las afueras de la ciudad, escoltada por un pequeño destacamento, el rumor corrió como un reguero de pólvora. La doncella se acerca. En el aire cálido, cargado de polvo y esquirlas de piedra, las banderas con los colores desvaídos de la corona francesa se agitaban débilmente. Los capitanes franceses, reunidos bajo el estandarte del Delfín, se esforzaban por coordinar refuerzos y víveres. Recibieron a Juana, sin uniforme ni oropeles, vestida con una simple cota de mallas y una túnica de bure, como si su salvación dependiera menos de un jefe de guerra que de una fuerza sobrenatural. Los oficiales, al sondear su mirada, constataron pronto que su sola presencia reavivaba la esperanza hasta en los rangos más abatidos. Bajo el cielo soleado, se celebró un consejo de guerra cerca de la puerta Borgoña. Los planos se extendían sobre una mesa improvisada: esquemas de murallas rotas, posiciones de catapultas, líneas de tiro de los ballesteros. Los ingenieros demostraban la eficacia relativa de los arietes para derribar la reja, mientras los artilleros evaluaban el alcance de los ingenios de tiro, trabuquetes, culebrinas y órganos de asedio. A la sombra de un roble, Juana seguía en silencio estos debates, sus ojos rastreando cada trazo de tiza en el pergamino. Escudriñaba las fallas del dispositivo enemigo, detectando la vulnerabilidad de un ángulo muerto detrás de un bastión derrumbado. Cuando llegó su turno de hablar, avanzó con paso firme.
Su voz clara y vibrante cortó el murmullo de la multitud. Golpearemos donde sus máquinas no puedan alcanzar, al alba por el puente San Lorenzo. Un escalofrío recorrió la asamblea, los jefes intercambiaron miradas desconfiadas y uno de ellos la interrumpió. Señorita, el puente está custodiado por 2 torres y murallas de 14 pies de espesor. Juana sonrió sin arrogancia. Entonces usaremos las barcazas cargadas de víveres como escudos. Los arqueros se agruparán a su flanco y a la señal forzaremos la brecha. Todos reconocieron en esa audacia el eco de una inspiración divina. Al caer la noche se reunieron víveres, barriles de pólvora y garfios. Los carpinteros del Delfín trabajaron toda la noche, reforzando el casco de una barcaza robusta, mientras los arqueros afilaban sus flechas, listos para escalar cualquier muralla. Juana recorría los rangos, animando a los piqueros y tomando el brazo de cada soldado, como para absorber su miedo. Luchen por sus familias, luchen por Francia. Su mirada de un azul penetrante parecía reavivar la fe en cada corazón. En el frío previo al alba, la bruma flotaba sobre el Loira como un velo sagrado. Las barcazas suspendidas sobre el agua por cuerdas esperaban la señal. A la luz de las antorchas, los caballeros calzaron sus espuelas, y los trompetas de olifantes rompieron el silencio con su llamada sorda. Juana, al frente del convoy, levantó su estandarte blanco adornado con flores de lis y cruces doradas. El pendón, alzado por la brisa, se convirtió en un faro incandescente en la niebla. Cuando finalmente sonó la trompeta, un rugido sordo sacudió la noche. Las barcazas se precipitaron hacia el puente, golpeando las pilas de piedra con una fuerza ensordecedora. Chispas saltaron cuando la pólvora volcada se encendió, sumiendo el sector enemigo en el pánico. Mientras el humo se espesaba, Juana saltó al puente, su espada alzada como un gladio divino. Por Francia. A su lado, los soldados la siguieron con un ímpetu nuevo, impulsados por su grito y por el eco lejano de las santas visiones. Al alba creciente, el sol atravesó los jirones de humo y reveló una brecha abierta en la muralla. Desde lo alto de la torre incendiada se vio a los ingleses retroceder, desordenados, cediendo terreno ante la determinación francesa. Los gritos de triunfo se mezclaron con los cantos del mastín de guardia. La esperanza renacía, y Orleans, antes asediada, se abría de nuevo a la luz. En medio de este caos victorioso, Juana permanecía inmóvil, su cota de mallas manchada de hollín y sangre, una sonrisa grave iluminando su rostro. La estrategia divina y la valentía de los hombres acababan de sellar la primera victoria de la doncella. El alivio de Orleans, el primer rayo de sol se filtraba a través de la bruma residual que planeaba sobre el Loira, transformando en destellos dorados las murallas heridas de la ciudad reconquistada. Las llamas de la noche anterior habían dado paso a un silencio solemne, solo interrumpido por el chapoteo del agua contra los cascos volcados de las barcazas y por el gemido discreto de los heridos tendidos sobre lienzos improvisados. En el puente San Lorenzo, las rejas retorcidas y las piedras desunidas dibujaban la huella de un asalto audaz. Pero la brecha abierta en la muralla abría ahora el camino a la esperanza. En las calles abarrotadas de escombros, los habitantes extraían los cadáveres de las murallas derrumbadas, recitando oraciones con los labios heridos. Los niños, inmóviles en sus harapos, asistían a este desescombro como a una extraña ceremonia, mientras los ancianos se apretaban cerca de las puertas, oliendo el aire espeso de polvo y pólvora. En cada esquina,
Frescos improvisados en sangre y barro recordaban el precio del asedio, una alegoría del sufrimiento y la salvación, que cada uno inscribía con cuidado en las paredes. Juana de Arco, aún envuelta en su cota de mallas ennegrecida, avanzaba lentamente entre la multitud, con los rasgos tensos por la emoción. Caminó hasta la catedral de Notre Dame d'Orléans, que milagrosamente había escapado a las llamas. La nave parecía velar por la ciudad como una centinela silenciosa. En el coro, los sacerdotes arrodillados murmuraban un Te Deum, mecidos por el estremecimiento de las bóvedas antiguas. Cuando Juana cruzó el umbral colosal, un eco de murmullo se elevó. «¿He ahí la que nos ha liberado?» Se arrodilló ante el altar mayor, depositando su espada en el pavimento de piedra, como para ofrecer su instrumento de guerra en homenaje. El perfume de los cirios consumidos flotaba en el aire, mezclado con el masacre del hierro y la sangre seca. En ese espacio sagrado, la doncella dejó correr sus lágrimas, símbolo de la compasión que llevaba a cada alma martirizada por el asedio. Los fieles mezclaban sus sollozos con los suyos, tejiendo un instante de comunión mística entre la defensa y la fe. Al salir, Juana encontró a los capitanes franceses reunidos frente a un andamio improvisado. Cada uno de ellos, con el rostro cubierto de hollín, se volvió hacia ella, y el mayor pronunció con la voz quebrada: «Doncella, sin tu coraje esta ciudad habría caído. ¿Cómo dar gracias?» Ella posó la mano en el hombro del anciano y con tono apaciguador respondió: «Este triunfo pertenece a todos, a los habitantes que no cedieron, a los caballeros que combatieron, a los ángeles que nos guiaron. Orleans renacerá mientras su pueblo mantenga la fe». Más allá de las murallas, las banderas francesas ondeaban bajo la brisa naciente. Se izó de nuevo el estandarte fleur-de-lysé en la cima de las torres reconquistadas. Salvas de artillería celebraron la victoria, enviando al cielo nubes de humo blanco, señal de que el rey y el gobierno podrían apoyarse en esta ciudad liberada contra el invasor. Juana observó este ritual marcial con una leve sonrisa. En su mirada se percibía la luz feroz de una determinación intacta, lista para incendiar el resto del reino. Mientras el sol se elevaba, disipando las últimas nubes de polvo, la doncella tomó el camino de la Torre de los Acantilados, el punto más alto de Orleans. Desde allí contempló el valle, salpicado de campos heridos, aldeas en ruinas y viñas arrancadas. Pero bajo este paisaje roto, el oro de la mañana iluminaba un río liberado y una ciudad viva. Murmuró: «Francia, te he jurado fidelidad, y marcharé aún hacia Reims para que tu rey encuentre su corona». Los ecos de su promesa se perdieron en la distancia, portadores del alba nueva que coronaría su epopeya. La continuación de la campaña al día siguiente del asedio de Orleans, en el alba aún húmeda del 11 de junio de 1429, el pequeño ejército francés dejó la ciudad liberada bajo un cielo donde circulaban densas volutas de nubes oscuras, presagio de una tormenta por venir. Las banderas, replegadas en su mayoría, fueron fijadas en astas. Solo el estandarte de la doncella, blanco y adornado con flores de lis, flotaba alto, sacudido por un viento húmedo. Juana de Arco, con el yelmo bajo el brazo, marchó al frente, sintiendo la tierra vibrar bajo el paso de los caballos. Olía el aire, pesado por el aroma de la tierra labrada y los helechos aplastados, como si cada irregularidad del suelo le susurrara el recuerdo de los combates pasados. A su lado, los capitanes La Hire y Chantrace se habían reunido a su alrededor.
escrutando el horizonte donde se perfilaba la silueta compacta de Jargeau, su torre envuelta en la bruma matinal. Cuando la columna alcanzó las afueras de Jargeau el 12 de junio, el estanque de la Piedad relucía en la luz gris, engastado de altas hierbas y juncos susurrantes. Los ingleses, atrincherados detrás de murallas de ladrillo y escombros, llevaban días acumulando víveres, convencidos de que la ciudad resistiría hasta la llegada de refuerzos. Pero Juana descendió del caballo y posó la mano en el talud. «Golpearemos al alba», susurró, con la mirada fija en las torres en ruinas. Durante la noche se levantaron escaleras, se amontonaron pierrieres y se cavó una trinchera para acercarse a los muros. Una lluvia fina cayó, convirtiendo el suelo en un lodazal. Martillaba los yelmos con un ritmo regular, como un tambor de guerra. La mañana del 13 de junio corría el rumor de que el Delfín habría enviado un mensaje cifrado: «Avancen bajo el signo de la rosa», señal de que los víveres serían entregados por barcazas cargadas de provisiones disfrazadas de convoy civil. Juana, envuelta en un manto empapado, levantó la espada hacia los asediadores. Por Jargeau, por Francia, los pierrieres lanzaron sus proyectiles al cielo gris, y los ballesteros franceses colocaron sus armas a distancia de tiro. Los ingleses, sorprendidos, respondieron con flechas, pero una tormenta estalló y el trueno aplastó el cañón de su moral. Chispas saltaron de las máquinas de asedio cuando un relámpago alcanzó un mástil de pabellón enemigo, incendiando una reserva de pólvora. Con un grito de alegría contenida, Juana ordenó la carga. Los hombres franquearon la muralla derrumbada, plantaron la bandera en la puerta de la ciudad y expulsaron a los defensores ingleses, muchos de los cuales fueron hechos prisioneros. Sin conceder el menor descanso a sus tropas, la doncella continuó su camino hacia Meun-sur-Loire. El 15 de junio, el Loira albergaba un espejo de tinta bajo un sol velado, y las murallas medievales de Meun, erizadas de matacanes, se alzaban como una dentadura salvaje. En el puente de piedra, Juana contempló el agua oscura, murmurando un cántico a la Virgen: «Guía mis pasos, que tus ángeles sostengan nuestras lanzas». Los jinetes cruzaron el puente tambaleante, sus cascos helando la superficie, mientras la infantería formaba una punta de lanza. La guarnición inglesa, poco numerosa pero aguerrida, abrió fuego desde los merlones. Los proyectiles rebotaron en la piedra, proyectando fragmentos de roca al aire, pero los franceses habían preparado un convoy de carretas ocultas tras banderas neutrales. De repente, al sonido de un toque de trompa apagado, caballos lanzados al galope irrumpieron en el patio del castillo, sorprendiendo a los ingleses y obligándolos a una rendición inmediata. El señor de Meun, arrodillado ante Juana, imploró clemencia, jurando fidelidad al rey Carlos VII. 3 días después, el 18 de junio, la batalla de Patay se anunció como la última demostración de la campaña del Loira. Los vientos cálidos del sur hacían ondear los trigos maduros, y bandadas de cuervos giraban sobre la llanura, graznando como para advertir de una matanza próxima. Juana se mantuvo en una colina herbosa, su silueta recortándose contra la extensión dorada, mientras sus capitanes afinaban la disposición de la caballería. La Hire, con el rostro cubierto de polvo, intercambió una mirada cómplice con Montauban. «No nos esperan en formación cerrada», la doncella asintió, levantando la mano. «Esperen mi señal». Cuando el primer relámpago cruzó el cielo como una señal del paraíso, Juana lanzó un grito agudo. Una salva de flechas hendió el aire, rompiendo la cohesión inglesa. Los jinetes se lanzaron, el polvo se elevó en nubes opalescentes, y las espadas
fueron desenvainadas como la peor de las maldiciones. Los ingleses, sorprendidos de ser atacados de frente y sin artillería para compensar, se desbandaron, dejando sus arcabuces y enseñas. En la tormenta, una trompeta resonó, señalando la desbandada. Juana, en persona, cargó hacia el centro enemigo, su estandarte ondeando como un nómada de los cielos. Allí cruzó el acero con un capitán inglés, intercambió un saludo marcial y luego hizo retroceder la línea adversaria con un golpe de muñeca. Al atardecer del mismo día, bajo un crepúsculo carmesí, la llanura de Patay quedó sembrada de cadáveres de caballos y cientos de estandartes abandonados. Las puntas de las lanzas rotas chirriaban aún en el suelo, y el olor de las bestias muertas se mezclaba con los efluvios de pólvora. Juana recorrió el campo de batalla, orando por los difuntos y ordenando el traslado de los heridos. Los sobrevivientes franceses, agotados pero exaltados, se agruparon a su alrededor. La doncella, con el rostro manchado de hollín y sangre seca, alzó la voz con fuerza. Francia renace de su sangre y su fe. Mañana marcharemos hacia Reims. En la noche que siguió, mientras las antorchas danzaban sobre las tiendas y los bardos entonaban cánticos guerreros, un rayo de luna atravesó las nubes, iluminando el blasón real pintado en los yelmos. Los soldados leyeron en él la promesa de un destino más grande que la victoria. Y en el horizonte, las torres de Chartres se dibujaban ya, horizonte provisional antes del triunfo final en Reims, donde la corona recuperaría su brillo bajo la autoridad de Carlos VII y de Juana de Arco, el instrumento elegido por el cielo para salvar a su pueblo. Capítulo 3. Coronación y avance hacia Reims. De Chinon a Reims. En la madrugada del 17 de junio de 1429, la ciudad de Chinon despertó bajo un cielo de plomo, cargado de gotas amenazantes. Juana de Arco, vestida con su jubón ligero, bordado con flores de lis, salió del castillo acompañada del delfín, ahora flanqueado por sus varones más fieles. Las murallas seculares, relucientes por la lluvia, parecían fluir como un telón de acero, y el tintineo de las espadas herrumbrosas resonaba en el patio como un llamamiento a las armas. La doncella, con paso seguro, observó los campanarios recortarse en sombras grises sobre el valle del Loira, y en su mirada se encendió la chispa de la coronación venidera. El cortejo tomó el camino del este, siguiendo el valle del Bien, bordeado de alisos temblorosos y sauces llorones, cuyas ramas rozaban las aguas turbias. Los caballos trotaban en el fango, levantando salpicaduras de barro que caían en sordos estallidos. En cada relevo se reemplazaban monturas agotadas y arneses de cuero, mientras las carretas cargadas de víveres se adornaban con los estandartes reales. Los campesinos, calle tras calle, se arrodillaban y juntaban las manos, murmurando oraciones por el éxito del periplo. Que San Remy proteja este cortejo. Al salir de Poitiers, el paisaje se abrió a colinas peladas, erizadas de tocones humentes. El camino sinuoso ascendía hacia el bosque de Chinonais, guarida de lobos y bandidos. Los señores locales, desconfiados ante el brillo de la doncella, hicieron levantar empalizadas en la linde del bosque. Allí se dispusieron arqueros emboscados, vigilando la aparición de cualquier convoy. Juana, guiada por un presentimiento, ordenó a los exploradores negociar el paso y el avituallamiento. Que vuestras palabras reflejen la luz de Dios y no la sombra de la desconfianza. Su voz clara atravesó la atmósfera cargada de lloviznas. El primer obstáculo se alzó en el puente de la trinchera.
Una viga calcinada apoyada contra un pilar roto bloqueaba el flujo del bien. Los carpinteros se armaron con hachas y cuñas de roble, mientras Juana avanzaba hacia la orilla, sintiendo la piedra mojada bajo sus botas, tocó la piedra cubierta de líquenes y apoyó su frente en silencio, como para escuchar la voz del río. «Ábrete, camino de Francia». A estas palabras mudas, 3 cuervos surgieron de los bosques, girando alto en el cielo, y luego se posaron en el tronco roto, presagio funesto para el enemigo, promesa de paso para el cortejo sagrado. Cuando el puente fue reabierto, el cortejo avanzó con cautela, los caballos crujiendo bajo el esfuerzo. Juana permaneció al frente, su estandarte blanco recortándose contra la sábana gris del río en crecida. En cada rostro que la seguía, leía la misma esperanza, la de una coronación que uniría finalmente a los Capetos. A mediodía, en un claro cubierto de helechos, la doncella levantó la mano para ordenar una parada. Se levantó un altar improvisado, hecho de piedras planas y telas rojas, y el capellán improvisó una misa itinerante. Los cánticos se elevaron bajo la cúpula de las ramas, mezclando el gregoriano con los arrullos de los mirlos, creando una liturgia salvaje y conmovedora. La lluvia retomó al salir del bosque, convirtiendo los caminos en torrentes de barro negro. Los caballos resbalaban, las carretas se atascaban y los rostros se cubrían de gotas pesadas. Un relámpago cruzó el cielo, y el trueno resonó como un clamor celestial. Juana retiró su yelmo dejando que el agua corriera por sus mechones rubios, juntó las manos e imploró: «Señor, haz de este viaje un triunfo para tu Francia». Instantáneamente, una brisa ligera disipó las nubes, dejando paso a un cielo uniformemente claro que arrancó una aclamación entre sus compañeros. Milagro. Al día siguiente, la llanura de Champaña se abrió ante ellos, un océano de trigo maduro ondulando bajo la brisa. Los pueblos, alineados como perlas blanqueadas por el sol, saludaban al cortejo con pabellones multicolores. Juana, encaramada en un talón de piedra, señaló con el dedo la silueta lejana de Reims, reconocible por sus agujas de caliza blanca. «Allí nos espera la catedral». Su grito atravesó el silencio, y los hombres se reanimaron, los caballos galoparon, los estandartes ondearon, y el suelo tembló bajo el ímpetu de un ejército galvanizado por la promesa del sacre. Al acercarse a Reims, el cortejo cruzó testigos de la guerra, ruinas aún humentes, cementerios improvisados y cautivos liberados que se aferraban a las faldas de los caballos para implorar clemencia y salvación. Juana los abrazaba, limpiando el polvo de sus rostros y murmurando: «Manténganse fieles al rey, pues aquí viene su hora». Los varones, conmovidos, miraban a esta joven de 20 años realizar un milagro político por la fuerza de su fe. Finalmente, en el umbral de la ciudad sagrada, las puertas de piedra se abrieron con un rugido de cadenas. Los guardianes, coronados con cascos dorados, depusieron sus armas al acercarse el estandarte fleur-de-lys. La catedral de Notre-Dame de Reims, monumental testigo de los sacres capetianos, se alzaba, sus esculturas góticas testimoniando una historia milenaria. Juana, deteniéndose ante el atrio, levantó los brazos hacia la fachada esculpida. Un rayo de sol atravesó la rosada central, proyectando un caleidoscopio de colores sobre su cota de mallas. En ese instante, supo que la última etapa de su viaje acababa de ser superada. El Sacre del Delfín se anunciaba como una coronación de la esperanza de toda Francia. La coronación del rey Carlos VII
El 17 de julio de 1429, la ciudad de Reims despertó en una luz dorada, cada tejado de teja roja brillando como una joya bajo el sol naciente. Las callejuelas empedradas se animaban desde el alba, mercaderes desplegando sus puestos, portadores de estandartes tachonados con blasones capetianos, peregrinos en harapos y nobles en terciopelo carmesí convergiendo hacia la gran catedral de Notre Dame. En el aire flotaba el denso perfume de los cirios consumidos, mezclado con el humo espeso del incienso y la acidez de la madera quemada. Una melodía lejana de olifantes y tambores marcaba el ritmo de esta marea humana que empujaba hacia el atrio sagrado. En el centro de la multitud, Juana de Arco caminaba con paso regular, su estandarte blanco flotando sobre su cabeza como un fanal inmaculado. Su cota de mallas relucía débilmente a los primeros rayos. Cada anillo parecía reflejar una oración silenciosa. A su lado, el delfín, vestido con una túnica de seda azul orlada de armiños, la seguía, con el rostro grave pero iluminado de esperanza. En los ojos de Carlos VII, la joven guerrera percibía la confianza que había reavivado, la promesa de un reino finalmente unido. Al llegar al atrio, fueron recibidos por un estruendo de campanas. Más de 100 campanillas sonaron al unísono, enviando sus ondas hasta los arrabales de la ciudad. El arzobispo, en gran atuendo pontifical, se mantenía al pie de la escalinata monumental, con mitra alta y casulla de oro bordada con motivos bíblicos. Levantó la mano, bendiciendo a la multitud. Que la paz del Señor sea con vosotros en este día bendito. Un silencio sagrado cayó, interrumpido solo por el crepitar de los cirios y el aliento de los caballeros. El cortejo penetró entonces en la nave, donde las bóvedas góticas se elevaban hasta perderse de vista, dibujando un pórtico de sombra y luz. Los vitrales coloreados arrojaban destellos de rubí y zafiro sobre la piedra blanca, proyectando un caleidoscopio vivaz sobre las losas desgastadas. Los cánticos gregorianos se elevaron, llevados por la voz profunda de un maestro cantor y los sopranos cristalinos de un coro de niños. La acústica de la catedral transformó cada nota en una onda sagrada, haciendo estremecer a los fieles, mientras el polvo sagrado de polen e incienso danzaba en los haces oblicuos del día. Al fondo de la crujía, sobre la tarima adornada con tapices dedicados a San Remi, reposaban las reliquias sagradas, la santa ampolla, recipiente de vidrio sellado que contenía el óleo sagrado, y el báculo pastoral del santo obispo. Según la tradición, este ungüento descendido del cielo durante el bautismo de Clovis era esencial para consagrar al rey. El cardenal depositó la misma ampolla en un dosel de terciopelo, mientras un paje tembloroso traía el cetro y la corona champañesa, meticulosamente labrada con lirios y perlas. Cuando Carlos VII avanzó, los canónigos se inclinaron, dejando paso al delfín. Juana se alejó entonces unos pasos, su mirada dirigiéndose hacia la cúpula central donde, sobre las sillas, un pájaro de piedra esculpido en la bóveda parecía cobrar vida. Una brisa imprevista hizo ondear las banderas. Las antorchas titilaron, proyectando sombras danzantes como presagios míticos, una señal de que los cielos velaban. Llegó el momento de la unción. El arzobispo, sumergiendo su índice en el óleo dorado, trazó la cruz en la frente del rey, luego en su pecho, sus hombros y sus manos. A cada contacto, un murmullo recorría la nave. Los fieles se santiguaban mientras Juana, con las manos unidas, dejaba correr una lágrima silenciosa. Carlos se arrodilló luego ante el altar, con el cetro a su lado, y recibió la corona, primero posada ligeramente en su frente, luego ajustada con solemnidad.
Un trueno lejano resonó de repente en el exterior, como para aplaudir el gesto sagrado. En un instante, la multitud exclamó: «¡Viva el rey de Francia!». Las trompetas sonaron, respondiendo al tañido de la catedral, y ramilletes de flores fueron arrojados desde las galerías, mientras los sirvientes vertían vino sagrado en copas de plata para celebrar el evento. Juana observó estas festividades con el corazón henchido de una mezcla de alegría y recogimiento. Había llevado al hombre común al trono de los reyes. Tras la ceremonia, en la galería norte, alfombras bordadas con escenas bíblicas acogían la mesa del banquete principesco. Los varones y obispos se apiñaban alrededor de los platos de oro y plata, faisanes asados, lechones, peras escalfadas en miel y vinos de champaña. Pero Juana se aisló cerca de una ventana, contemplando la llanura champañesa hasta perderse de vista, aún marcada por los estigmas de la guerra. Murmuró: «Francia, mi país, que este sacre borre tus heridas». A la sombra de los pilares, el delfín la alcanzó, depositando una mano humilde en su hombro. «Juana, sin ti, nada de esto habría sido posible». Ella sonrió pensativa. «No he sido más que la voz que te llamó. Ahora, te toca a ti gobernar». Sus palabras resonaron como una profecía. El reino, ahora unido, debía renacer bajo una era de paz y esperanza, fundada en la fe y la valentía. Así se completó el sacre, santificado por la gracia celestial y la fuerza de una joven de destino extraordinario. En los siglos venideros, se recordaría el 17 de julio de 1429 como el día en que la doncella inscribió su nombre en los anales de Francia, alzando por la eternidad el estandarte de la esperanza sobre las ruinas de la guerra. Después de Reims, ofensivas y contraataques, cuando el cortejo sagrado dejó Reims, la doncella dejó atrás el brillo de las bóvedas góticas y el olor de los cirios consumidos. Los soldados, hinchados por el entusiasmo del sacre, retomaron la marcha en orden cerrado, el estandarte blanco flotando en proa como un pendón de salvación. El sol de julio calentaba la llanura champañesa, hasta los surcos resecos, donde los campesinos, con la frente marcada por la sed, se detenían para contemplar este cortejo de otra era, mitad milagro, mitad leyenda. Desde los primeros días, Juana impuso su ritmo. Nada de reposo prolongado, sino paradas rituales cerca de santuarios olvidados, donde se levantaban altares de piedra y se recitaba el Salve Regina. Las aguas claras de un pozo portátil fluían en cálices de plata, mientras el capellán murmuraba letanías y súplicas. Los sonidos del campo, el croar de las ranas, el susurro de las alas de una garza sobre el estanque, tomaban de repente un relieve sagrado. El 20 de julio corrió el rumor de que un ejército borgoñón, reforzado con mercenarios ingleses, se preparaba para retomar Chartres. Juana, sin esperar el informe completo, ordenó una marcha forzada hacia el oeste. Los caballos galoparon a través de campos de girasoles marchitos, levantando nubes de polvo ocre. Cada zancada resonaba como una nota de guerra. El aliento de las bestias levantaba el aroma acre de los suelos calientes. Al acercarse a Chartres, la ciudad alzó sus torres claras y su laberinto de calles estrechas bajo una luz vacilante. Los muros, agrietados por la pólvora, conservaban aún la huella de las piedras proyectadas por los ingenios de asedio. Juana, encaramada en un montículo, escrutó los merlones. Banderas negras y rojas ondeaban bajo la brisa. Sin dudar, empuñó su bastón de guerra. Caballeros
golpearemos en el corazón de la ciudad. Una risa ronca respondió, pero la mirada de la doncella, intensa como una brasa, apagó toda burla. La batalla tuvo lugar en la linde de los Vergeles. Los ballesteros franceses, escondidos tras setos de manzanos, dispararon sus virotes mientras los piqueros formaban un muro erizado de puntas. El sol enrojecía todo, transformando las varas de trigo en un brasero. De repente, un grito de cuerno desgarró el aire. La línea borgoñona, mal dispuesta, retrocedió ante la audacia francesa. Juana, con el sable desenvainado, exhortó a la caballería: «Mantengan la presión». Los corceles cargaron, hendiendo el polvo en destellos brillantes, y la victoria basculó, pero la alegría fue efímera. En los jardines de la ciudad, arqueros ingleses surgieron de los arbustos, descargando sus arcos largos en un crepitar siniestro. Los franceses, sorprendidos, vacilaron. Las armaduras de mallas resonaban bajo el impacto de las flechas. Juana, en medio del carnage, alzó su estandarte: «Reúnanse a la sombra de mi pendón». A sus pies, los heridos encontraron refugio, y los hombres, galvanizados por su ejemplo, reformaron la confusión, repeliendo al enemigo hacia las puertas. En la estrechez de las calles, la refriega se convirtió en un duelo de sombras y tintineos, espadas contra espadas, hachas contra escudos. Cada golpe llevaba la promesa de un mañana libre. Las murallas temblaban bajo los choques, y los vitrales de la catedral tintineaban como campanas diminutas. Finalmente, un caballo frente al gran portal se desplomó, abriendo una brecha para la infantería. Los hombres de Juana, impulsados por un único grito de unión, penetraron la ciudad, sellando su liberación. A pesar de la toma de Chartres el 24 de julio, los contraataques ingleses redoblaron su intensidad. Un destacamento enemigo, bajo el amparo de una noche sin luna, infiltró los arrabales e incendió graneros llenos de forraje. Las llamas surgieron de repente, devorando los muros de adobe y proyectando sombras danzantes sobre las casas, mientras el fuego consumía las almas. Juana escuchó los gritos de los campesinos y, con lágrimas rodando por sus mejillas, ordenó: «Corten el suministro enemigo». En la bruma de la mañana, sus exploradores informaron de la posición de un convoy de víveres escondido en un valle boscoso. Ella espoleó al frente, sola, al mando de una escuadra ligera. El sotobosque susurraba de vida. El crujido de las ramitas, el canto de los carboneros, la huida de un jabalí asustado. En la linde de un matorral de espinos, los ingleses descansaban bajo un tejado improvisado. Con un gesto seco, Juana señaló a sus hombres: «Rodéenlos sin ruido». Con las espadas desenvainadas, surgieron como un enjambre de halcones. La rendición fue inmediata. Los prisioneros se tendieron, abandonando mosquetes y cañones. Al regresar, hizo distribuir el pan y el queso a los habitantes de Chartres, asediados durante semanas. El aroma rústico de los panes recién horneados, mezclado con el de leche cuajada, restableció por un instante la paz en la ciudad herida. Las lágrimas de gratitud se mezclaron con el polvo rojo de las murallas. Juana se arrodilló en el atrio y un anciano, arrodillado a su lado, le murmuró: «Eres el ángel de Dios. Sin ti estaríamos perdidos». Ella solo respondió con una mirada de hierro y dulzura. Mientras Julio daba paso a agosto, la doncella y sus compañeros se volvieron hacia París. A pesar del cansancio de los cuerpos y el desgaste de las armas, la llama de la esperanza no flaqueaba. En el aire siempre cargado de presagios, los cuervos giraban alrededor de las torres reales, graznando como para advertir de una lucha aún más dura. Juana, con el rostro vuelto hacia el horizonte, murmuró:
París caerá, si Dios lo quiere. Sus palabras resonaron en el alma de Francia, lista para seguir su epopeya hasta el fin de las murallas. Capítulo 4. La caída en Compiègne y el martirio. La caída en Compiègne, la mañana del 23 de mayo de 1430, se anunció bajo un cielo bajo y pesado, donde las nubes, hinchadas de una lluvia amenazante, se deslizaban silenciosamente sobre los tejados de Compiègne. Las torres macizas de piedra gris se alzaban, húmedas, como centinelas cansadas, mientras la bruma matinal se extendía en capas evanescentes sobre el bosque circundante. Juana de Arco, despojada del fasto de Reims, había cambiado su armadura rutilante por una cota de mallas más ligera, portando únicamente su yelmo y su espada, lista para defender la ciudad del Delfín. Sus botas resbalaban en los adoquines mojados, levantando un susurro de agua y lodo bajo cada paso. Desde hacía varias semanas, la doncella gobernaba con firmeza las operaciones defensivas de Compiègne. Había ordenado la consolidación de las empalizadas de madera, la instalación de trincheras de tierra y el cavado de fosos frente a la Cruz Blanca, zona de acceso estratégicamente vulnerable. Tiradores de élite se apostaban en centinela a lo largo de las murallas, encaramados en caballetes improvisados, apuntando a cada sombra móvil para detectar la silueta de un explorador borgoñón. A pesar de la frescura húmeda, el perfume embriagador de la resina exhalada por los troncos vecinos se infiltraba en las calles, infundiendo la atmósfera de un aroma resinoso, recuerdo del bosque que rodeaba la ciudad. Sin embargo, la esperanza de Juana estaba ensombrecida por rumores persistentes. Algunos consejeros murmuraban que el duque de Borgoña, Felipe el Bueno, había ofrecido en secreto una recompensa por su captura, deseando transformar el brillo de su gloria en un trofeo político más que en una simple victoria militar. Otros evocaban la posible traición de señores indecisos, divididos entre la lealtad al trono y la oportunidad de una alianza borgoñona. La joven jefa, en su tienda forrada de falsos lirios, improvisaba oraciones, sus labios abrazando los granos rugosos de su rosario mientras, en las llamas de la vela, discernía a veces la danza de siluetas espectrales, presagio funesto de su destino. Al alba, los borgoñones lanzaron el asalto. Crestas de caballeros pesados surgieron tras los sauces del bajo pueblo, formando una punta de lanza de jinetes imponentes. La carga sacudió las empalizadas, proyectando astillas de madera y chispas, cuando la pólvora mortífera de las arcabuces comenzó a crepitar. Juana, convencida de que su deber era galvanizar a las tropas, se precipitó fuera de la puerta Saint-Remy, blandiendo su estandarte blanco. Su grito resonó como un trueno, por Francia y por Carlos. Los defensores, galvanizados, repelieron el asalto inicial, rompiendo la confusión de los jinetes con un muro de lanzas y alabardas. Pero el enemigo, astuto y paciente, preparó una diversión. Unidades ligeras se infiltraron discretamente en los arrabales, disfrazadas de campesinos en fuga, blandiendo hoces para engañar a los guardias. A medio camino del río Aisne, un destacamento fingió rendirse, depositando armas y armaduras frente a una pequeña puerta de servicio. Intrigada, Juana se adentró tras ellos en el estrecho pasaje entre chozas de adobe, con el corazón latiendo aceleradamente mientras seguía a los hombres hacia un camino en espiral que conducía al patio interior. Cuando divisó la calle principal abajo, bañada en un claroscuro húmedo, un grito repentino resonó.
Una línea de piqueros borgoñones cerraba el paso, con las hojas y puntas reluciendo con un brillo brutal. Atrapada, Juana levantó la espada para defender su posición, pero uno a uno sus compañeros cayeron bajo una lluvia de flechas y golpes de maza. El chasquido seco de las armas contra las armaduras resonaba contra los muros como una campana fúnebre siniestra. A pesar del torbellino de la refriega, Juana defendió cada paso con la intrepidez que la había llevado antaño a Orleans. Invocó en voz alta las santas visiones. Miguel, Margarita, Catalina, su espada hendía el aire, repeliendo lanzas y masas, pero la fatiga, la sorpresa y la traición de aquellos que le habían jurado lealtad vencieron su ímpetu. Una cuerda pasada alrededor de sus muñecas la clavó al lomo de un caballo arrastrado por la multitud enemiga. En un último esfuerzo, intentó debatirse, sus rodillas golpeando el flanco de la montura, mientras a su alrededor la ciudad de Compiègne desaparecía en un zumbido confuso. Las murallas, antes orgullosas, se retraían en la niebla, y las torres, ciegas, parecían llorar bajo la llovizna fina. A través de las gotas de lluvia, sus lágrimas se mezclaban con el agua del cielo, formando en su rostro un velo de amargura y resignación. Llevada cautiva, cruzó el puente levadizo para ser conducida hacia la Torre San Luis, donde el verdugo de Borgoña la esperaba. Los prisioneros, alineados en el camino fangoso, observaban en silencio su silueta reconocible, la armadura deslustrada, el yelmo abollado, la cota de mallas abotonada sobre una túnica raída. El tintineo de sus esposas resonaba como un toque de difuntos en el aire matinal. Llegada a la oscura mazmorra, con paredes cubiertas de musgo y hollín, Juana sintió el frío húmedo del calabozo morderle los huesos. Los débiles rayos de luz, filtrándose por una estrecha aspillera, dibujaban en el suelo barras de luz vacilantes como barrotes imaginarios. Los barrotes metálicos proyectaban sombras movedizas, dando la ilusión de un laberinto sin fin. Sola, en esa guarida de piedra, cayó de rodillas, con el rostro vuelto hacia el tenue rayo de claridad. Murmuró una última oración, sus labios formando casi una sonrisa a pesar del dolor. Dios mío, si tal es tu voluntad, hazme sufrir este suplicio por la liberación de mi patria. En el silencio del calabozo, su juramento resonó, eco de un alma inquebrantable. Así terminó la valentía de Juana en Compiègne, preludio de las pruebas que forjarían su leyenda eterna. El juicio de Rouen. El 9 de enero de 1431, Juana de Arco fue conducida fuera de su celda húmeda en el corazón del torreón de Rouen, escoltada por una tropa de soldados ingleses con armaduras ennegrecidas por el humo de los asedios. El alba pálida apenas se filtraba por las estrechas aspilleras, proyectando en las paredes de piedra sombras vacilantes, a la vez vivas y inquietantes. La hicieron pasar bajo un pórtico abovedado, cuyas llaves resonaban con un tintineo siniestro, antes de subir una escalera de caracol, cuyos peldaños crujían bajo el peso de sus pasos. El aroma acre del hollín y la podredumbre ascendía de los subterráneos, y, en el aire gélido, Juana sintió su cota de mallas apretarse como un corsé de acero. En la gran sala del Palacio de Justicia, transformada en tribunal de excepción, la gran mesa de los jueces se alzaba bajo cortinas negras. 13 eclesiásticos y juristas ingleses, vestidos con túnicas púrpuras orladas de piel, tomaban asiento, lisos e impasibles, con la mirada severa. La sala, larga y estrecha,
mezclaba el olor acre de la madera antigua con el más dulzón de la cera fundida de las velas, mientras el viento invernal se colaba por las ventanas enrejadas, arrojando un escalofrío en los rostros. Los murmullos de la multitud, compuesta por oficiales, clérigos y curiosos, formaban un rugido sordo suspendido entre la curiosidad y la contención. Condujeron a Juana al centro de la sala, frente al procurador Jean Massieu, cuyo rostro, delgado y desdeñoso, parecía esculpido en el marfil del juicio. Se levantó, sus dedos rozando la encuadernación de un grueso registro, y, con voz fría, enunció los cargos: perjurio, herejía, brujería, uso de vestimentas masculinas y pretensión de escuchar voces ilusorias, tantos crímenes contra la Iglesia y contra la corona de Inglaterra. Un escalofrío recorrió la asamblea, mientras los flambeaux proyectaban tras el procurador un halo teatral. Juana, con las manos encadenadas, se irguió con orgullo. Su cabellera había sido rapada, dejando surcos rojos en su cráneo, pero sus ojos, brillantes de desafío, no traicionaban ni miedo ni arrepentimiento. A su derecha, el dominico Cauchon, arzobispo de Beauvais, levantó un dedo acusador. Doncella, tus visiones son invenciones del demonio. Te has burlado de los débiles y los ignorantes. Su voz resonó en la bóveda, marcando cada sílaba con un eco de cólera. Sin vacilar, Juana respondió con voz clara: me juzgáis según vuestros intereses, no según la verdad. Si he mentido, que Dios me reduzca a polvo. Si digo la verdad, que vuestros juicios se derrumben. Su mirada se iluminó con una llama interior, y en ese instante algunos asistentes creyeron escuchar, bajo el chirrido de los candelabros, un murmullo imperceptible: justicia. Comenzaron los interrogatorios. La presionaron con preguntas teológicas, la naturaleza de la Trinidad, la doctrina de la Encarnación, los preceptos canónicos sobre la herejía. Cada respuesta de Juana, moldeada por la enseñanza de su confesor y por la simplicidad de su fe, desconcertaba a sus examinadores. Cuando la acusaron de llevar ropa de hombre, replicó: no he tomado estas vestimentas más que para preservar mi pudor y mi vida. Ante esta sinceridad, un rumor se alzó. Algunos jueces intercambiaron miradas avergonzadas. El 24 de febrero, al término de 15 días de audiencias, un evento rompió la monotonía trágica del juicio. Se permitió a Juana solicitar la presencia de sus voces celestiales ante el tribunal. Se levantó, pálida pero resuelta, y cerró los ojos. Os digo que me hablan cada día. No las invoco para engañar, sino para servir al rey y al reino. En el silencio opresivo se vio el polvo flotar en un rayo de sol, como si el aire mismo venerara su juramento. Para verificar su buena fe, el cardenal preboste Cédil propuso un examen exorcista. Se invocaría el ritual cristiano para expulsar un eventual demonio, pero cuando se le pidió a Juana pronunciar el enjuague de agua bendita y las fórmulas rituales, ella declaró simplemente: si Dios está en mí, sus palabras me bastan. Los sacerdotes, desconcertados, se murmuraron entre sí. Algunos temían que la joven estuviera protegida por una fuerza más allá de su ciencia. El 21 de febrero de 1431 se leyó la sentencia. En un silencio fúnebre, Massieu declaró que Juana era contumaz, no habiendo abjurado de sus errores aceptables. Se la declaró relapsa y condenada a ser entregada a las autoridades seculares para castigo supremo. A estas palabras, un viento repentino se coló por las ventanas abiertas, levantando las túnicas de los jueces y apagando las velas.
Las siluetas de las estatuas góticas, iluminadas por un último destello tembloroso, parecían inclinarse hacia la prisionera, como para absolverla de la injusticia. Juana, de pie, escuchó la sentencia sin flaquear. Su mirada se perdió un instante en la nave oscura, donde las bóvedas se unían en una bóveda estrellada de piedras. Luego murmuró, en voz baja, «Si debo morir, que mi sacrificio sirva a Francia». Una lágrima resbaló por su mejilla rapada, brillando con una fe intacta. Los jueces, petrificados en su juicio, parecieron de repente friolentos, conscientes de haber orquestado uno de los mayores juicios de la historia. La llevaron encadenada de vuelta a la prisión, mientras la multitud se dispersaba en un susurro de condena y piedad. En el pasillo, Juana se detuvo un instante, posó la mano en la piedra fría del muro y sopló, «Señor, entrego mi espíritu a tus manos». Tras ella, un cuervo pasó, batiendo el aire con sus alas negras, como para sellar un pacto entre la tierra y el cielo. Así terminó el juicio de Rouen, un enfrentamiento de fervor contra rigor, de fe contra juridismo. La sentencia, a pesar de sus pesadas cadenas, no pudo aprisionar la leyenda naciente de la doncella, cuya voz, más fuerte que todos los juicios, se preparaba aún para resonar en la posteridad. Martirio y legado. A las primeras luces del alba del 30 de mayo de 1431, Rouen se envolvía en bruma y un silencio fúnebre. Los adoquines del burgo se adherían bajo los cascos de los guardias, mientras las fachadas de entramado, ennegrecidas por el hollín de los asedios, parecían contener el aliento. Juana, sacada de su celda al paso cadencioso del reloj redondo, llevaba aún su cota de mallas, gastada hasta la trama, y su rostro, a pesar del cansancio y el hambre, conservaba el brillo de una convicción inquebrantable. Sus puños, atados delante de ella, guardaban la marca de los grilletes, pero su busto se erguía con la dignidad de una reina sin corona. La plaza del viejo mercado, pavimentada con losas desunidas y adoquines oscuros, estaba ya invadida por una multitud densa. Pequeños mercaderes apresurados por vender sus reliquias y rosarios, curiosos envueltos en capas gastadas, nobles ocultos tras ricos terciopelos bordados de oro, y mendigos cojeando entre los transeúntes. En un rincón, un cadalso de madera tosca se alzaba, su arco coronado por una canal de hierro de la que pendía una enorme cuerda anudada, siniestra horca que debía concluir el suplicio. La pira, por su parte, se erguía sobre una plataforma más baja, rodeada de haces de aliso y roble, su cuidadoso ensamblaje prometiendo una combustión lenta y dolorosa. A su paso, los soldados ingleses callaron, formando un corredor estrecho cuyas lanzas alzadas creaban un túnel amenazante. Juana caminó, imperturbable, hasta el centro de la plaza, bajo el crucifijo de piedra erigido en memoria de los mártires. Las campanas de Nuestra Señora de la Armadura sonaron de repente, un toque grave y solemne que se reverberó contra los tejados como el llamado de un destino. A su alrededor, el viento hizo ondear su cabellera aún larga, que se escapaba ahora de debajo de su velo apagado. El verdugo, vestido de negro, se acercó y apartó la cuerda destinada al garrote. Juana, al verlo, se irguió aún más, sus ojos azules ardiendo con una luz serena. «Que Dios me reciba», susurró con voz clara. Un murmullo recorrió la multitud, donde se mezclaban la curiosidad, el temor y la piedad. Los niños, con las manos apretadas sobre las barras del pontón,
miraban la sombra de la joven alargarse sobre la piedra. El sacerdote encargado de abreviar el suplicio, el hermano Nicolás, se adelantó, sosteniendo un cáliz de agua bendita y un misal. Posó suavemente la mano sobre el hombro de Juana, quien inclinó la cabeza y murmuró la oración de conmemoración. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Sus labios articularon cada palabra con precisión mientras el viento dispersaba los pétalos de rosas llevados por los fieles en oración. Cuando resonó la orden final, encadenadla al poste. 2 guardias la acercaron al pilar central, fijando sus brazos y luego sus pies con amplias correas de cuero. El contacto de la joven carne con la piedra fría la hizo estremecer, pero mantuvo los ojos alzados hacia el cielo como para dirigir una última súplica al Creador. El fuego se encendió bajo la pira. Las llamas lamieron primero los haces inferiores, produciendo un resplandor anaranjado y un crepitar siniestro. La madera de aliso, resinosa, se inflamó primero, proyectando chispas en el aire húmedo. Juana dejó escapar un último suspiro, cuya fuerza apenas se percibió. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sus palabras llegaron como un canto suspendido, resonando en la plaza como el eco de un tribunal celestial. Las llamas alcanzaron luego los haces superiores, envolviendo el pecho y el rostro. Un penacho de humo negro se elevó, mordiendo el cielo matinal. Los testigos, sobrecogidos por la emoción, apartaron la mirada o apretaron la mano de su vecino para sostener su fe. En un arranque de humanidad, una joven sirvienta soltó un grito ahogado. Un caballo relinchó detrás del cadalso, como protestando contra la injusticia. Mientras el fuego devoraba la ropa y consumía la estructura, la nube de humo ascendió por la fachada de la iglesia, formando una columna vaporosa. Las brasas rojas danzaban, dibujando en el aire destellos similares a estrellas moribundas. Luego, en la cima de la conflagración, un crujido sordo resonó. La pira se derrumbó en un estruendo de madera seca, proyectando las brasas en haces hacia el cielo. Cuando los últimos jirones de llama se consumieron, la plataforma quedó destrozada, revelando un montón de cenizas incandescentes. Los guardias, tras esperar un momento, se acercaron con tenazas para recoger los restos, destinados a ser arrojados al Sena. La muchedumbre, inmóvil, parecía petrificada por el temor y la admiración. Una suave lluvia comenzó entonces a caer como una bendición muda, borrando los vestigios del suplicio y ofreciendo una purificación simbólica. El cuerpo de Juana, reducido a cenizas, dejó tras de sí un aroma acre y pegajoso que el viento dispersó entre los puestos abandonados. Los relicarios improvisados se rompieron bajo el peso de la multitud que quiso recoger la menor partícula, un cabello ennegrecido, un hueso calcinado como el recuerdo tangible de un mártir. Las autoridades inglesas, temiendo la difusión del fervor popular, hicieron recoger rápidamente las cenizas para arrojarlas al Sena. Pero la leyenda, ella no pudo ser ahogada. En los años siguientes, el recuerdo de la doncella no dejó de crecer. En los prioratos y conventos se recitaban capítulos enteros de su proceso para denunciar la injusticia. Los heraldos de Francia cantaban sus hazañas como epopeyas, transformando su nombre en un estandarte espiritual. En 1456, un nuevo proceso de rehabilitación, iniciado por el rey Carlos VII, reconoció la inocencia de la joven y condenó a sus jueces por procedimiento irregular. Los actos de este proceso, cuidadosamente transcritos, circularon en las cancillerías reales y feudales, restableciendo para siempre el honor de Juana. Con el paso de los siglos, su imagen se convirtió en la de una heroína mítica,
estatua de bronce en las plazas públicas, vitral coloreado en las catedrales, poema épico en los tabladillos de los saltimbanquis, los nombres de sus fieles compañeros La Hire, Shane Trace, She's the Race, se desvanecieron poco a poco ante la fuerza de su leyenda. Los historiadores, racionalistas o románticos, continuaron interrogando los archivos, fascinados por la convergencia de los relatos sobrenaturales y los hechos militares. En Domremy se erigió una capilla en el lugar de su nacimiento. En Orleans se plantó un olivo en memoria de la liberación de la ciudad. En Reims se colocó una reliquia de la Santa Ampolla cerca del altar donde se había realizado el sacre. Cada lugar se convirtió en un cantón de su peregrinaje póstumo, atrayendo a peregrinos y turistas, hombres de iglesia y niños ávidos de aventuras. En el corazón de Francia, Juana de Arco permaneció como la encarnación de la esperanza nacional, la voz que había unido a un pueblo bajo el estandarte real, el pendón que había inspirado a generaciones de combatientes y creyentes. Su vida, breve y fulgurante, tejió una trama indeleble en la memoria colectiva, como una estrella fugaz cuya luz perdura en el firmamento de la historia. Así termina la epopeya de la doncella. Dejó tras de sí una marea de fervor, un monumento de relatos y cantos, una huella de fe y coraje. Y cada vez que el alba se alza sobre Lorena o que el sol roza las piedras de Reims, casi se puede escuchar, en el soplo del viento o el murmullo del río, pronunciar una última vez su juramento: Francia, te he amado, y por ti daré hasta mi último aliento. Gracias por acompañarme esta noche en nuestro viaje por la historia. Espero que este relato te haya traído paz e inspiración para buenos sueños. No olvides suscribirte a Leyendas del Sueño para más historias que te ayudarán a dormir serenamente. Cuídate y hasta pronto.